El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Amén. Y puede tomar su asiento. Feliz 2023 para todos. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Pasaron bien el fin de año? ¿Sí? ¿Comieron bastante? Ahora hay que ponerse de vuelta en línea, de vuelta en forma. Redondo es una forma, me dijo uno una vez y me consoló. Amén. Ustedes saben que la alabanza siempre viene antes de la victoria. ¿Sabían eso? No, se ve que no, se acaban de enterar. Amén. La alabanza siempre viene antes de la victoria. Qué importante que es cuando abrimos nuestra boca y alabamos al Señor, porque eso siempre viene antes de que la victoria del Señor se manifieste. La Biblia dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. No dice que habita en la queja de su pueblo, sino que habita en la alabanza de su pueblo. Lo digo porque nosotros somos de un pueblo, el uruguayo, que le gusta quejarse de todo, que le gusta quejarse demasiado. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero cuando estamos imbuidos en el medio de un desafío o en el medio de nuestros problemas, lo primero que hacemos es quejarnos, ¿no? Y amargarnos y encerrarnos en nosotros mismos. Pero eso realmente es una tragedia porque Dios no habita ahí. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Entonces un día estamos contentos porque bajó el gasoil y al otro día nos subieron el boleto. Y decís, no entiendo nada, ¿no? Pero el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Ustedes saben que ahí en el Salmo 71:4, David decía: Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Fíjense en la circunstancia que está atravesando David, ¿no? Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Y ahí empieza a recordar las cosas que Dios hizo en su vida. Dice: en ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. ¿Sí? Esto es lo que David hace cuando está mal. Dice: sea llena mi boca de tu alabanza. Y esto es lo que yo los animo a que tengan siempre presente, que en nuestra boca esté siempre llena la alabanza al Señor. Yo me levanto de mañana, alabo al Señor. Voy transcurriendo el día, alabo al Señor. Y cuando estoy atravesando situaciones difíciles, que mi boca esté llena de la alabanza a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y hay una manera muy fácil de que nosotros podamos examinarnos a ver de qué está lleno nuestro corazón. Solamente usted tiene que hacer el ejercicio de caminar descalzo por su casa y pegarse el dedo meñique en la pata de una mesa. ¿Sí? Si en el momento que usted se pega con el dedo meñique en la pata de una mesa, usted se acuerda de la madre que la dio a luz, entonces ahí ya hay cosas complicadas en el corazón. Si usted ahí en el momento en que da con el dedo meñique, ¿cuántos le dieron una vez el dedo meñique a la pata de la mesa y se acordaron del canal del parto de la esposa del loro? Ah, sí. Más fino no se lo puede hacer, ¿está? Pero si usted se pega y dice: ay, Dios mío, líbrame de la mano del impío, y el corazón está mejor, ¿está? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo hago con este ejercicio un poco divertido, pero en realidad es lo que ocurre cuando atravesamos ciertas circunstancias. ¿Cuál es la primera reacción que de mi boca sale cuando recibo una mala noticia? Cuando aparece un problema. ¿Sí? Lo digo con este ejemplo que es medio chistoso, pero en realidad es de aplicación para todas las cosas que nos acontecen en nuestras vidas. Amén. Esto es, vieron que en primavera florece y las flores, cuando, valga la redundancia, florecen, empiezan a atraer, ¿qué? Abejas. ¿Y la abeja a qué viene? A llevarse el néctar. Le atrae el perfume de la flor y se va llena de polen. Y después va otra florcita y entonces ahí se reproduce todo y qué maravilla todo, ¿no?
¿verdad? Que nunca nos faltan las... ¿Vieron la película esa de abejitas? Una vez, esa película animada que las abejitas dicen no trabajamos más y el mundo se vuelve gris porque no florece más nada. Bueno, pero la abeja es atraída por el néctar, por el perfume de la flor. Y la Biblia dice que nuestras oraciones son como el incienso. La Biblia utiliza el incienso como un simbolismo de nuestras oraciones. Y nuestras oraciones es lo que sale de nuestra boca. Entonces, para el Señor nuestra oración es como un aroma agradable. Por eso lo compara con el incienso. Entonces, cuando de mi boca sale un aroma agradable, eso atrae la bendición de Dios a mi vida. Atrae la presencia de Dios a mi vida, porque Dios habita ¿dónde? En la alabanza de su pueblo. Entonces, yo tengo que ser como la flor y despedir ese dulce perfume si yo quiero atraer la abejita. Es decir, si yo quiero que la bendición de Dios venga a mi vida, si yo quiero que la presencia de Dios esté en mi vida. Ahora, si la flor emite un perfume putrefacto, no atrae ninguna abejita. Y si yo lo que hablo con mi boca siempre no es una alabanza a Dios, bueno, la presencia de Dios huye de ahí. Porque Él no habita en la amargura que yo saco. Él habita en la alabanza de su pueblo. Yo los animo a que en este año ustedes sean como esa flor que libera ese perfume de su boca y atrae la bendición de Dios sobre su vida todo el tiempo. Como pasó con aquel rey Josafat, que tenía que salir a la guerra, y Dios le dice, bueno, pero poné adelante el grupo de alabanza. Entonces está todo el ejército y adelante estaban los cantores. Yo digo, pobres cantores, se dedicaban a cantar nomás, no sabían tirar una piedra, ¿no? Y lo pusieron adelante de todo el ejército, ¿no? Decíamos, los primeros que le iba a caer una flecha si disparaban del otro lado eran los pobres cantores, ¿no? Así que estarían ellos allí con un tembleque de aquello, pero adelante del ejército alabando al Señor. Y la Biblia dice que el campo enemigo se derrotó solo, que la victoria vino sola, no hubo necesidad de pelear, porque puso la alabanza por delante. Entonces la alabanza siempre viene antes de la victoria. Cuando es un gran instrumento, es una gran herramienta. Nosotros necesitamos ser gente que cambie nuestro ambiente por un ambiente de alabanza en nuestras vidas, todo el tiempo. Hay una ocasión donde, ustedes se acuerdan que en Israel había un rey malo, como siempre, porque en el reinado del norte nunca hubo un rey como la gente, que era el rey Acab, aquel que se casó con Jezabel. La ubican a Jezabel, la mala en la novela, ¿sí? La bruja. Y hubo 3 años de sequía, etcétera, todo, ¿no? Entonces allí está el profeta Elías. El profeta Elías después deja un sucesor que es Eliseo. Y Acab se muere y tienen un hijo que asume como rey. Entonces ese hijo va a la guerra con unos enemigos del sur, entonces pasa por Judá, lo invita a Josafat a pelear, Josafat va, el que hablé recién, Josafat, ¿sí? Siguen para abajo, hablan con el rey de Edom, él también va, y cuando se van a enfrentar a los enemigos pasan unos cuantos días en el desierto, no sé si se perdieron o qué onda, pero ya los animales se les estaban muriendo, el ejército ya no tenía agua, están en una situación así muy difícil, muy complicada. Entonces el rey Joram, el hijo de Acab, se le ocurre decir, ay, Dios nos trajo acá para matarnos, un sinvergüenza bárbaro, ¿no? No se acuerda, hay gente que no se acuerda de Dios nunca hasta que le va mal. Dice, es culpa de Dios. Está. Era el caso de Joram. Entonces Josafat, que era bueno, le dice, no, pero bueno, vamos a ver, ¿no hay un profeta de Dios para consultar acá? Y Joram dice, sí, está Eliseo. Y Josafat, que se ve que él lo conocía, dice, ese tiene palabra de Jehová, ese vamos a preguntarle. Entonces cuando van, Eliseo los está esperando y viene Joram y le dice, bueno, mirá, nosotros salimos a la guerra, así le hace todo el cuento, ¿no? Se nos está muriendo todo, nos vamos a morir nosotros, no tenemos agua, la gente fallece, nos van a matar, nos van a aniquilar, ¿no? Todo queja, ¿no? Algo así. Y para agregarle a la situación, Eliseo le dice, yo con vos no pienso hablar, porque era el hijo de Acab, ¿no? Yo contigo no pienso hablar, no sé quién sos. Andá a preguntarle a tu profeta, a los dioses eso que ustedes, vos con tu madre Jezabel, todas esas barbaridades, esas chanchadas que hacían, pregúntenle a los profetas de los dioses ustedes, a mí no me vengan a molestar. No, que no sé qué, no sé cuánto. Y dice, bueno, te voy a responder porque viniste con Josafat y yo a Josafat lo respeto, a vos no. Pero solo por eso te voy a responder. Ustedes imagínense la tensión que había en el ambiente. Entonces imagínense esa conversación, ¿no? Que no se agarraban a las piñas ahí porque, no sé, ¿no? Pero usted se imaginó el ambiente. Y en ese ambiente Elías tenía que traer palabra, Eliseo tenía que traer palabra. Entonces Eliseo dice, no, un segundito, tráiganme un tañedor. El tañedor es el que toca un instrumento de cuerda. Entonces dice, vamos a alabar al Señor. Y después traigo palabra. Entonces traen al tañedor
y empiezan a adorar al Señor. Y cuando cambiaron el ambiente tenso, el ambiente de queja, el ambiente de negatividad, cuando desenfocaron la mente de lo negativo y enfocaron la mente en Dios, la Biblia dice, vino palabra de Jehová a Eliseo y Eliseo profetizó. Es decir, qué importante que es que nosotros generemos el ambiente si queremos que Dios nos hable. Ahora, difícilmente nuestro espíritu, nuestra mente pueda enfocarse para escuchar lo que Dios quiere hablarnos si mi ambiente es un ambiente tensionado, es un ambiente que está triste, que está amargado, que está negativo. Yo tengo que hacer el ejercicio de cambiar mi ambiente alrededor, adorar al Señor, aprovechar la época de la humanidad en la que estamos viviendo. Usted pone allí una alabanza en el celular, con el tocadisco, con el instrumento que sea, cambia el ambiente a su alrededor, alaba al Señor, y allí usted va a poder entonces hacer que la mente se enfoque en el Señor, ¿verdad? Porque aquí lo importante, acá no es que la música tiene algo de magia, ¿no? Que yo pongo música y sale una profecía, sino que es herramientas que usamos para que nuestra mente se enfoque en el Señor, ¿sí? Bueno, no empecé a predicar todavía, ¿no? Eso era para que se acomode, porque usted se toma 5 minutos para acomodarse, revisar el celular y todo eso. Ahora sí, vamos a empezar con la palabra del Señor para hoy. Amén. ¿No quieren palabra? Me voy. Está. No, digan algo. ¿Están con calor? Con razón. 1 Samuel 31. Vamos a leer esta historia completa y después vamos a compartir algunas cosas. Sí, pero bueno, acomódese que vamos a leer más versículos que los que nos hizo leer Rocío. ¿Arrancamos? Bien. No, Salmo no. 1 Samuel 31. Menos mal que me fijé. ¿Cómo? ¿Ahí? Ahí viene. Ahora sí, vamos. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados.
sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo: no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín de los ancianos de Judá sus amigos, diciendo: he aquí presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Amén. ¿Entendieron la historia? Este es el peor momento en la vida de David. David estaba escapándose de Saúl, viviendo en la tierra de los filisteos, y un buen día, él peleaba junto con, teóricamente, supuestamente peleaba junto con los filisteos. Entonces un día los filisteos van a pelear contra Saúl y David va, pero los príncipes de los filisteos dicen: no, nosotros dudamos de porque este es hebreo, se va a dar vuelta en medio de la batalla, que se vuelva para atrás. Entonces cuando David se vuelve para atrás, se encuentra que en su aldea estaba todo incendiado y no quedaba nada, no quedaba una mujer, no quedaba un hijo, no quedaba un anciano de los que habían dejado antes de irse, y no quedaba un bien material, todo destruido. Entonces su gente le echa la culpa por haber dejado la aldea sin resguardo, y le echa la culpa por esta banda de saqueadores que entraron y se llevaron todo, y hasta hablan de apedrearlo, ¿sí? Entonces ustedes recordarán que este versículo que yo leí hace un rato, que decía: pero David se fortaleció en Jehová. El asunto es preguntarnos en esta noche: ¿qué significa que David se haya fortalecido en Jehová? ¿Ah? Porque dice: se fortaleció en Jehová. Y yo me pregunto: ¿y cómo hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué significa? ¿Qué pasos tengo que dar para decir que me estoy fortaleciendo en Jehová, o que me voy a fortalecer en Jehová? ¿Sí? Porque es muy fácil leer el pasaje y decir: bueno, me tengo que fortalecer en Jehová, estoy pasando mal, me tengo que fortalecer en Dios. Pero ¿cómo me fortalezco en Dios? ¿Qué hago? Si pudiese haber un manual, paso 1, paso 2, paso 3, sería bueno, ¿verdad? Vamos a ver si nos sale hoy en esta noche. Y el primer paso, lo primero que te voy a comentar, es que para fortalecernos en el Señor hay que acercarnos a Dios. Hay que centrar nuestra atención en Dios y no en la angustia. Y eso es lo que hace David. En vez de concentrarse en el alrededor que está conspirando contra él, incluso en vez de discutir con su gente, lo que hace David es acercarse a Dios. Por eso llama al sacerdote Abiatar y le dice: tráeme el efod. ¿Qué era el efod? Era una parte de la vestimenta del sacerdote, que en realidad era una parte, pero bueno, ya después por metonimia le decían efod a casi todo, ¿no? El pectoral, el efod, todo era la vestimenta del sacerdote, ¿sí? Y esto nos da la pauta de que nosotros debemos acercarnos a Dios, pero debemos acercarnos a Dios a la manera en que Dios quiere que nos acerquemos, y no de cualquier manera. Si se quería consultar a Dios en Israel, el sacerdote tenía que llevar puesto el efod, y era la única manera en que él podía consultar al Señor y que el Señor respondiese. No alcanzaba ni siquiera con que estuviese el sumo sacerdote. No alcanzaba con que ese sumo sacerdote fuese Aarón, fuese Eleazar o fuese Samuel. Tenía que tener el efod vestido, ¿sí? El efod
estaba compuesto de piedras preciosas. Una piedra preciosa por cada tribu de Israel, 12 piedras preciosas. Era una vestimenta sumamente ostentosa, era carísima de hacer. De hecho, en la época de Moisés se junta una ofrenda especialmente para hacer solo la vestidura del sumo sacerdote que tenía el efod, ¿sí? Porque la idea que Dios tenía era mostrar en el sumo sacerdote y en esa vestimenta algo que a ustedes les va a resultar conocido. Era mostrar su gloria y mostrar su esplendor, ¿sí? En la vestimenta del sumo sacerdote. El efod representaba todo eso. Pero sobre todo era una forma de hacer las cosas y es una forma correcta de hacer las cosas, porque no tenemos que perder de vista que Dios es Dios y por lo tanto Él se reserva el derecho de decir: yo quiero que esto se haga así, y se tiene que hacer así y no de cualquier manera, porque es Dios. Por ejemplo, yo hace algunos días atrás, viendo una entrevista en YouTube de un periodista argentino que ahora se vino a vivir a Uruguay, le hacía una entrevista a un expresidente de la República, ¿no? Que es, ¿cómo se puede decir? Es agnóstico. Entonces él decía: bueno, ¿usted no cree en Dios? No, no creo en Dios, dice. Porque la fe es una cosa que a uno le llega, ¿no? Es una revelación que a uno le llega. Bueno, a mí no me llegó, decía. ¿Está? Entonces el periodista le pregunta: bueno, ¿y si le llega? Y dice: bueno, bárbaro, dice, en buena hora, porque tampoco es mala compañía, ¿no? Viene bien, si viene, bárbaro, ¿tá? Y yo decía, el tipo tiene 2 o 3 cosas claras, ¿no? Que la fe es una revelación, lo es. Que es algo que tiene que llegar, tiene que llegar. Que no a todo el mundo le llega, no a todo el mundo le llega, ¿sí? Pero eso de, bueno, si quiere venir que venga, esa es la parte equivocada. No es así de parte de nosotros, porque tenemos que tener sentido de la ubicación. Dios es nuestro creador. Vamos a ponerlo de esta manera, yo ahora después lo redondeo. Pero yo me imagino a Dios escuchando eso y diciendo: ¿y este qué se piensa que yo voy a llegar? Que yo tengo que ir. Él tiene que venir acá. Si yo, por ejemplo, me quisiera entrevistar con el presidente de la República, ¿no? ¿Qué hago? Me siento en mi casa y digo: bueno, cuando me quiera visitar que venga. No sabe ni quién soy. Es más, ni se enteró que quería verlo, ¿no? Voy a tener que ir yo, golpear la puerta y decir: me quiero entrevistar con usted por tal cosa, ¿verdad? Si no, el tipo ni se entera quién soy. Y con Dios es, salvando alguna instancia, es más o menos igual. Si yo, que soy un simple ser humano, ¿no? Me paro con así: bueno, si Dios quiere venir, que venga. Y no va a venir. Bueno, si me quiere responder, que me responda. Bueno, si me quiere ayudar, que me ayude, ¿no? Y no va a ir. No es la postura correcta de parte de la criatura con el Creador, ¿no? Sino que la Biblia dice: buscad a Dios mientras puede ser hallado, ¿sí? Ahora, igual, de todas formas, si será grande y será bueno nuestro Dios, que a pesar de eso, Él ya se acercó a nosotros. Él ya se acercó a la humanidad. Él ya vino. Él ya se reveló. Vino cuando nuestro Señor Jesucristo nació y caminó sobre esta tierra. Era la imagen del Dios visible, ¿sí? Era Dios hecho hombre, se entregó por nosotros y dejó su revelación, dejó el testimonio, dejó la palabra. Entonces, en realidad, Dios es tan humilde que da el paso hacia sus criaturas para decirle: bueno, acá estoy, vénganme a buscar, ¿sí? Da ese paso. Pero a veces la criatura es tan soberbia, tan ridículamente soberbia, como para decir: bueno, si Dios quiere aparecer, que aparezca, ¿sí? Y a veces nosotros, y no me refiero solo a los que no son creyentes, sino también a algunos de nosotros, que podemos haber pasado por circunstancias en la vida donde uno está tan enfocado en la amargura o en la dificultad que está atravesando, que dice: bueno, yo ya no oro más, si Dios quiere responder, que me responda, ¿está? Y nos olvidamos que en realidad tenemos que acercarnos a Dios si queremos fortalecernos en Dios. Pero no acercarnos de cualquier manera. Hay que acercarse de la manera correcta, ¿sí? Por eso David llamó al sumo sacerdote y le dijo: ponete el efod, vamos a consultar a Dios acerca de esto. Hay una forma correcta de acercarnos a Dios. Y cuando analizamos el significado del efod, el simbolismo que representaba eso, nos genera todavía mucha más alegría en Dios. Porque en primer lugar, el sumo sacerdote, como representante de Dios frente a su pueblo, teniendo en el efod una piedra que tenía el nombre de cada una de las tribus de Israel, le estaba diciendo al pueblo: ustedes son míos y los llevo acá cerca de mi pecho, como abrazados, ¿sí? Nunca vi esa expresión romántica, así: ahí te llevo acá en mi pecho, ¿sí? ¿Nunca te la dije? No te lo voy a decir, muy cursi. Pero representaba eso.
el Dios amoroso que lleva a su pueblo en su pecho. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, cuando los israelitas se acercaban y veían el efod, se acordaban de eso. Dios nos tiene bien cerca de Él. Es una representación del cuidado, del amor, del cariño que Dios tiene para nosotros. Y que por lo tanto eso tenemos que tenerlo en mente cuando nos acercamos a Dios. Me voy a acercar a Dios de la manera correcta, recordando, Él me tiene bien abrazado. Yo le pertenezco a Él. Y Dios sabe cuidar lo que es suyo. Amén. Así que la Biblia dice que nos acerquemos al Señor con confianza, pero con confianza no es de cualquier manera, pero sí con confianza. ¿Amén? Así que el punto 1 es acercarme a Dios. ¿Se acuerda del punto 1? Bien, porque ahora viene el punto 2. El punto 2 es consultar a Dios. ¿Sí? David no se dejó presionar por su pueblo, sino que se detuvo un instante y consultó a Dios. Una consulta que a mí se me hace muy llamativa, ¿no? Porque a mí la historia se me hace muy llamativa. Por lo menos yo llego a la aldea, veo que está todo incendiado y veo que todavía sale humo. El incendio es reciente. Se acaban de ir. Si los corremos, los alcanzamos. No deben estar muy lejos. ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿Qué es lo que hay que planificar? Los levantamos y nos vamos. Sin embargo, llegan, lloran hasta que no les queda más fuerza para llorar. Y lloran un poquito más, y después se confabulan entre ellos a ver quién tuvo la culpa, y ya empiezan a juntar las piedras, ¿no? Y capaz que empezaron a juntar los bandos. No, yo estoy con David, no, yo estoy... Pero muchachos, salgan corriendo a buscarlos. Deben estar ahí nomás. Son sus mujeres, son sus hijos. ¿Qué tanto? Y llorar, ¿no? Además son gente guerrera, son gente... Sin embargo, a mí toda la situación se me hace un poco llamativa, ¿no? Porque ellos no tienen esa sensación de urgencia de querer salir corriendo a buscarlos. Pero aparte de que se detienen y lloran y que demoran todo eso, cuando la cosa se pone brava, David no se deja presionar por el alrededor. Decir, bueno, no, sí, vamos a buscarlo ya porque me van a matar, mejor salgo corriendo. O salgo corriendo para que no me maten y ya de paso corro para aquel lado para ver si están ahí, ¿no? Sino que se detiene y dice, bueno, Señor, vamos a consultar a Dios. Entonces, esto también es un buen consejo para nosotros. Aunque la situación sea urgente, yo me tengo que tomar los minutos necesarios para consultar a Dios. Más urgente que esta situación que atravesaba David y sus hombres, difícil imaginar. Entonces, por más que yo esté atravesando una situación que requiera que actúe rápidamente, que decida rápidamente, bueno, igual me voy a detener y voy a consultar a Dios. No había tiempo ni siquiera para lamentar, pero sí había tiempo para consultar a Dios. Yo me acuerdo que hace muchos años con mi esposa teníamos un amigo veterano, ya murió, aquel que se llamaba Ángel Arcángel Domínguez, ¿te acordás? El tipo tenía un lindo don profético. ¿Viste cómo se llamaba? Se llamaba Ángel Arcángel Domínguez. Tenía un lindo don profético, un tipo bárbaro, veterano ya. Y un día estábamos paseando por el Prado, hace muchos años, y nos encontramos, él tenía un stand ahí, no sé, que vendía, no me acuerdo, porque él era pintor, no sé qué vendía en el Prado. Entonces nos saluda, ¿cómo andás? Bien, no sé qué, sí, bárbaro. Mensajes de la Biblia. Y entonces él estaba ahí con esos folletitos y nos decía, aprovechando estoy para evangelizar, nos decía, pero no les traigo folletitos a cualquiera, a los que el Espíritu Santo me diga nomás. Si no me dice el Espíritu Santo, no le traigo ningún folleto. Está bien, decía. Sin ir al punto de la exageración, ¿tá? Pero el hombre tenía esa conducta, esa forma de ser. Él entendía que tenía que estar siempre en el Espíritu orando y que el Señor le guiase cada paso, ¿no? Nosotros en realidad cuando salíamos a repartir folletos, repartíamos todo, ¿no? Lo que caminaba, lo que se movía y lo que no se movía. Y si había alguno, le dejamos el boletín y seguíamos. El hombre dijo, yo si el Espíritu Santo me dice que le doy, no le doy. Y te doy al otro. Pero qué importante que es consultar al Señor. Ahora, la pregunta del millón que yo me hice cuando analizaba este pasaje era, ¿y qué pasaba si Dios le decía a David que no? David se acerca y dice, los perseguiré. Porque hasta la pregunta parece llamativa, ¿no? ¿Qué hay que preguntarle a Dios si voy a perseguir a los tipos que se raptaron a mi mujer y a mis hijos? Los voy a perseguir. Es como que un día usted llega a su casa y no esté algún ser querido suyo y usted diga, Señor, ¿iré a hacer la denuncia a la comisaría? Como que no hacemos eso, ¿no? Vamos a la comisaría a hacer la denuncia y enseguida ya mandamos la foto a todas nuestras redes sociales, se perdió si alguien sabe, búsquelo. Sin embargo, David consulta al Señor y dice, ¿los perseguiré? Y menos mal que le respondió que sí, porque donde el Señor le hubiese respondido que no. Bueno, no sé cómo seguiría la historia.
Pero si ustedes luego se toman el tiempo de estudiar otros capítulos de la Biblia, van a saber que es una conducta cotidiana esa la de David, ¿no? Está todo el tiempo consultando. Todo el tiempo está consultando, ¿sí? Señor, voy a perseguir a estos filisteos. Sí, vaya y persíguelos. Se le acabó el día y al día siguiente pregunta, ¿los persigo otra vez? No, esta vez anda por allá. Está todo el tiempo haciendo ese ejercicio de consulta y eso es muy bueno. Ahora, si respondía que sí, si respondía que no, eso son conjeturas. Lo que nosotros sacamos de este punto es que cuando nosotros nos detenemos un segundo para orar y para consultarle al Señor, estamos reconociendo a Dios en todos nuestros caminos. Y si nosotros reconocemos a Dios en nuestros caminos, aunque no haya duda de que el camino sea justo, porque qué duda podía tener David de que lo que tenía que hacer estaba bien, ¿sí? Pero aunque no haya duda de que lo que voy a hacer está bien, si yo me detengo y consulto y reconozco a Dios en mi camino, entonces yo puedo esperar que Dios dirija mis pasos y me respalde de la misma manera que lo hizo con David. Créanme que hay una diferencia entre hacer las cosas bien, habiendo consultado al Señor, y hacer las cosas bien solo. Porque por más que uno sepa que está bien lo que hay que hacer, cuando uno se detiene y ora y consulta al Señor, entonces uno está demostrando que reconoce al Señor en todos sus caminos. Así que el paso 1 era acercarnos a Dios, y el paso 2, consultar al Señor. Y el paso número 3, una vez que esos dos están hechos, es ponerse en acción. El versículo 9 que leímos decía lo siguiente: después de que ya consultó y le dijo que sí, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. No había tiempo para seguir lamentando, había una respuesta clara del Señor de actuar, ¿sí? Y entonces hay que actuar. Entonces la acción. Cuando hemos orado, cuando ya hemos recibido la confirmación de parte del Señor, cuando nuestro espíritu discierne que hay que ir adelante, bueno, pues hay que ponerlo en acción, hay que actuar, hay que salir. Por más que uno esté cansado, por más que uno esté agotado, por más que uno esté anímicamente también agotado, porque ese era el estado en el que estaba David. Estaba anímicamente agotado, estaba físicamente agotado, porque el regreso, cuando lo rajaron, que se tuvo que volver a la aldea, fue un regreso unos cuantos kilómetros, tuvieron que volver. Entonces había agotamiento por todos lados, pero estaba la palabra del Señor dada, y entonces había que ponerse en acción. Y hay algo acá en este relato que a mí también me trae mucha paz, mucha tranquilidad, que es rescatar el simbolismo de esto que ocurre ahí en el arroyo, ¿no? Dice que llegan al torrente de Besor, imagínate un arroyo, que no debe haber sido fácil atravesarlo, y hay 200 que dicen, nosotros no damos más, no podemos con esto, ¿tá? Nos quedamos acá y cuidamos lo que queda, ustedes vayan. Entonces David acepta eso y cruza con 400 y deja 200 hombres atrás. Entonces David trata a sus hombres con respeto, trata a sus hombres con ternura, con delicadeza, porque no les exige más de lo que estaban pudiendo dar. Estaban agotados en sus fuerzas y no les exige más. El resto iba a poder ir. No todos nosotros somos igual de vigorosos, no todos nosotros somos igual de fuertes cuando nos toca atravesar un conflicto, ¿verdad? Pero podemos descansar en el hecho de que, como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque cuando soy débil, el Señor actúa para complementar mi debilidad. Entonces, en esa ocasión allí, no todos podían pasar, pasaron los que pudieron. Y eso es lo que yo rescato para la vida de cada uno de nosotros, es a veces no nos dan las fuerzas para ciertas cosas, pero el Señor obra igual de todas maneras, ¿sí? A veces no dan las fuerzas, no todos somos iguales, pero el Señor obra de cualquier manera, ¿sí? No todos tenemos la misma fuerza, la misma resistencia, quizás los mismos recursos emocionales para atravesar ciertas situaciones, pero acá hay algo interesante que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con el conjunto, con el grupo. No todos tenían las mismas fuerzas, pero eso no impidió que el grupo pudiese conseguir una victoria. Quedó, después iba a ser compartida con todos, ¿no? Entonces, la bendición de formar parte de la casa del Señor, de la familia de la fe, la bendición de formar parte de la congregación de la iglesia, es que no todos en una iglesia tienen las mismas fuerzas para atravesar sus dificultades, pero sí todos pueden contar con todos, ¿sí? Y sí todos podemos seguir adelante, los que podemos seguir adelante para la bendición de todo el conjunto. Amén. Eso es bien importante. Ahora,
aprendamos algunos puntos para ir terminando, muy cortitos, acerca de la actitud del enemigo acá en este relato. Dice que cuando ellos llegaron, el enemigo estaban dispersos, comiendo, bebiendo y festejando. La actitud siempre de aquella persona que no es creyente, de aquella persona que es carnal, es que sentirse seguro en sus logros, sentirse seguro en sus logros materiales, sentirse seguro en lo que ha conquistado, en lo que ha logrado, y bajar la guardia. Estos amalecitas, que fueron enemigos de Israel desde que salieron de Egipto, se sintieron ya ganadores, se sintieron ya seguros, tenían un botín enorme, tenían unas esclavas nuevas que se habían conseguido cuando pasaban por la ciudad de David, por eso no los mataron a todos, porque los querían de esclavos. Y dijeron, bueno, vamos a festejar, vamos a bajar la guardia acá, nos desparramamos y festejamos y celebramos. Y cuando el pecador se siente más seguro, es cuanto más cerca está de su ruina, ¿sí? Ahora, para nosotros, que somos creyentes, nada le da más ventaja al enemigo sobre nuestras vidas que bajar la guardia cuando estamos en victoria. Nada le ha dado más ventaja al enemigo sobre la vida de cada uno de nosotros, de los creyentes, a lo largo de la historia, que no haya sido la sensualidad, el libertinaje, la posibilidad de festejar. ¿tá? Comer, beber y bailar ha sido lo que ha alejado de manera suave y sutil a la gente de las iglesias since año 0. Since año 1 después de Cristo. Darse a ese tipo de placeres o de libertades mundanas, bajar la guardia al sentirnos victoriosos, es lo que más ha alejado gente de Cristo a lo largo de la historia. Es una forma bien sutil de hacerlo, ¿sí? Ahora, los amalecitas se fortalecían en sus pertenencias, se fortalecían en sus logros, y por otro lado David se fortalecía en Dios. ¿Quién ganó? El que se fortalecía en Dios. Y me gusta cómo termina la historia en el versículo 19 y el 20, porque dice: y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. O sea, de todo lo que le habían quitado no se le perdió nada. Él logró recuperar todo. Pero aún más, porque el versículo 20 dice: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Lo que yo quiero decirte en esta noche es que tú y yo, si nos fortalecemos en Dios al hacer estas cosas, saldremos más fortalecidos aún de la prueba. Saldremos más fortalecidos de la circunstancia que nos ha tocado atravesar. Pero tengamos cuidado, porque los versículos del 21 al 24 no los voy a leer, pero habían allí unos hombres que dice la Biblia eran perversos y estaban con David, porque bueno, con David se juntaban de todo, ¿no? Y no querían compartir el botín con los que habían quedado. Estaban resentidos. Le dijeron: no, estos que se quedaron acá, denle la mujer, denle los hijos y chata, que se maneje, por no haber venido con nosotros. ¿Sí? Entonces, también es un llamado de atención para cada uno de nosotros, porque cuando nos va bien y cuando nos fortalecemos en una victoria que Dios nos da, casi que automáticamente la carne también se fortalece. Lo peor de nosotros también se fortalece. ¿Sí? Cuando estamos pasando medio mal, como que tenemos más empatía con el otro, como que somos más humildes, pero cuando ya nos va bien y cuando nos hemos fortalecido, también como que se fortalece la otra parte, ¿sí? Que tiende a mirar con malos ojos al otro que quedó débil. ¿Tá? Entonces, claro, viene uno y dice: no, viste, hay que orar por fulanito porque está atravesando tal situación. Y como vos estás lo más bien, así, oh, ¿qué sigue orando por fulanito? Que atravesó, que se joda, ¿para qué se mete en eso? ¿No? Claro, como a vos no te pasa. Entonces, cuando estás bien y estás fortalecido, también se fortalece la carne, también se fortalece aquellos rasgos de nuestro temperamento que no están buenos, que no son positivos y de los cuales tenemos que tener atención. Y para terminar, les voy a leer 2 de Samuel 5:1, porque no solamente quiero que se queden con los consejos de hoy, acercarnos a Dios, consultar a Dios, entrar en acción, que eso significa fortalecernos en el Señor. Esos son
conductas muy concretas, ¿no? Está en una situación difícil, una situación angustiante, complicada, bueno, ya sé lo que tengo que hacer, ¿sí? Eso se aplica en un momento concreto, ¿verdad? Pero yo quiero mostrarles algo del trasfondo de David, de cómo él se comportaba siempre, ¿sí? Porque la vida tiene que tener estas dos combinaciones, estas dos cosas. Una conducta que se mantenga siempre en el tiempo y conductas específicas que yo voy a tomar en determinadas situaciones. Entonces, 2 Samuel 5, el 1 al 2 dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Este pasaje se da poco tiempo después, bueno, en realidad sea 7 años después de esto que acabamos de leer, cuando ya David es coronado rey. ¿Sí? David, después de estos acontecimientos difíciles, tremendos, tres días después es coronado rey de Judá, y 7 años después es coronado rey de todo Israel, porque por 7 años estuvo vivo un hijo de Saúl que estaba atornillado en el trono. Entonces, pero cuando pasan esos 7 años, se juntan todos y dicen: sé tú nuestro rey, porque en primer lugar Dios había dicho que tenías que ser nuestro rey, pero porque durante todo el tiempo pasado, cuando Saúl era el rey, vos hacías el trabajo del rey. Vos nos sacabas a la guerra y nos volvías a traer a nuestra tierra. Vos nos cuidabas, vos peleabas por nosotros, cuando no era tu trabajo hacerlo, porque todavía no eras el rey, cuando nadie te pagaba por eso. Es más, cuando te pagaron mal por haber hecho todo eso y te tuviste que terminar yendo. Entonces, cuando era esa la circunstancia, vos actuabas con nosotros de esa manera. Entonces, ¿qué más tenemos que pensar? Te coronamos como nuestro rey. Y esto nos habla de que el trasfondo de David era un trasfondo de fidelidad, ¿sí? Que es la conducta que tenemos que tener siempre nosotros, una conducta de fidelidad, ¿sí? a nuestros valores, a lo que tenemos que hacer, ¿verdad? David lo hacía todo el tiempo y lo hacía bien. No esperaba que alguien se lo reconociera, no lo hacía porque era lo que tenía que hacer por su posición, lo hacía porque lo sentía que era su deber frente a Dios, ser fiel en lo que se le encomendaba. Era Saúl que lo mandaba a salir, y muchas veces lo mandaba a salir a ver si tenía la buena suerte de que le pegaran en la cabeza y lo mataran y se sacara encima a David, y no tenía suerte, no tenía suerte. Ya David iba y venía, él obedecía lo que el rey le imponía, él aceptaba su lugar y hacía las cosas con fidelidad, no hacía las cosas con resentimiento o con recelo, sino que actuaba fielmente. El Señor dice que los que son fieles en lo poco, Él les pondrá en lo mucho. Dios, Jesucristo, en las parábolas destacaba siempre la actitud de fidelidad del que tenía 5 talentos, del que tenía 2 talentos. No importaba la cantidad de talentos que tuviera, sino que lo que importaba era que fuese fiel. Siempre el Señor impulsó ese tipo de conducta, ese tipo de actitud frente a la vida. No importa la circunstancia, no importa el líder que me tocó, no importa la situación, yo debo hacer lo que debo hacer con fidelidad, lo debo hacer bien, ¿sí? Y entonces eso al fin y al cabo es lo que tiene recompensa, porque durante muchos años David hizo las cosas bien, a pesar de que le tocó cosechar muchas negativas en el camino, pero cuando llegó el momento de enfrentarse a toda la nación le dijo: nosotros nos acordamos que vos eras el que cumplía, los otros no, vos eras el que cumplía, así que hoy vas a ser nuestro rey. Amén. Así que yo espero que en este tiempo podamos entonces incorporar estas cosas en nuestras vidas, ¿sí? Cómo acercarnos a Dios, cómo consultar a Dios, cómo ponernos en acción, porque esas son las cosas que fortalecen nuestro ser en los momentos de dificultad. Pero mantenernos fieles siempre, en todo lo que se nos ha encomendado, en todo lo que tenemos que hacer, hacerlo siempre con la mayor excelencia, de la mejor manera, porque eso también es lo que trae frutos para nuestras vidas. Amén. Bueno, les voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a estar orando. ¿Cuántos minutos me sobraron? ¿Cómo nada? Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.